Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes a este segundo ciclo de webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre la temática de gestión de integridad en tanques de almacenamiento. El día de hoy vamos a tener la presencia de 3 profesionales de la Corporación para la Investigación de la Corrosión, del área de corrosión, inspección y del área de integridad. Entre estas 3 personas pues vamos a abordar esta temática. Una de las personas es Daniela Espinosa. Ella es microbióloga y bioanalista de la Universidad Industrial de Santander. Tiene certificación NEIS en corrosión interna y cuenta con 6 años de experiencia en temas de monitoreo de corrosión, biocorrosión y tratamiento químico. Para la parte de inspección nos va a acompañar el ingeniero Emerson Vega. Él es ingeniero metalúrgico, también de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con certificación también en corrosión interna de NEIS y adicionalmente también tiene certificaciones en API 570 y 510. Emerson cuenta con 10 años de experiencia en inspección e integridad de equipos estáticos. Y finalmente, quien les habla, Giovanni Jusga León. Yo soy químico de la Universidad Nacional, soy el encargado del área de integridad en la corporación y también cuento con certificaciones NEIS en el área de integridad y recubrimientos. Tengo alrededor de 14 años de experiencia en temas de manejo de integridad. La charla del día de hoy tiene esta agenda. La agenda básicamente esto es una charla introductoria en todo lo que tiene que ver en las diferentes etapas de la valoración de integridad. Entonces, inicialmente el ingeniero Emerson les va a presentar las generalidades de los tanques, clasificación de los tanques, normatividad, tipos de fallas más comunes, y les va a presentar posteriormente todo el tema de la estrategia de gestión de integridad y va a dar una introducción sobre todos los mecanismos de daño a los cuales son susceptibles este tipo de infraestructuras de tanques. Como un tema importante para la valoración de riesgos es el tema de monitoreo de corrosión. Entonces incluimos una sección donde uno de los profesionales del área de corrosión de la corporación va a presentar el tema de monitoreo, aunque ya tuvimos anteriormente unas charlas. Hoy vamos a hacer énfasis muy específico en ese monitoreo a lo que es ya tanques. Y luego vamos a abordar las valoraciones de riesgos, las metodologías que se usan y finalmente la estrategia que se tiene, los beneficios que se tienen al hacer este tipo de implementación de estrategias y valoraciones. Entonces, bienvenidos. De verdad que en nombre de la corporación nos complace mucho contar con la asistencia de ustedes. Por lo general ha sido un auditorio bastante amplio y de diferentes países y pues esperamos que este espacio sea de beneficio mutuo para ustedes, para nosotros, y que aprovechemos este espacio para una transferencia de conocimiento en lo que tiene que ver con gestión de integridad en tanques. Entonces le voy a dar el paso al ingeniero Emerson Vega para los primeros 3 ítems de la agenda propuesta. Gracias, Giovanni. Buenas tardes, mi nombre es Emerson Vega. Básicamente, este seminario lo vamos a dividir en 3 sesiones. Primero vamos a hablar acerca de la evaluación de la integridad mecánica de tanques. Como segunda parte, vamos a enfocarnos en todo lo relacionado a corrosividad de fluidos y técnicas de monitoreo para finalmente
hablar de la metodología de análisis de riesgos que involucra estas dos sesiones anteriores. Qué pena. Bueno, qué pena. Teniendo en cuenta los diferentes tamaños y volúmenes de almacenamiento que podemos tener en tanques de almacenamiento, tienen un amplio rango de aplicación a nivel industrial, básicamente en casi todas las industrias, muy especialmente en la industria de hidrocarburos, en los campos de producción, en las refinerías, pueden hacer parte incluso de los mismos procesos en las etapas de separación de mezcla, de crudo, vapor, gas, pueden también usarse en la industria de fabricación de productos químicos, en la industria de alimentos, en operaciones de almacenamiento y transferencia de combustibles como puntos de control. Y pues teniendo en cuenta las condiciones de operación y las condiciones de diseño de los tanques, pues los podemos clasificar básicamente en tanques superficiales y tanques subterráneos. Independientemente del tipo de tanque que se vaya a diseñar o fabricar, ellos tienen que estar diseñados bajo un estándar específico de construcción. Para el caso de los tanques subterráneos, pues uno de los estándares o las prácticas recomendadas para construcción y mantenimiento de estos equipos es el API RP 1604. Los tanques superficiales los podemos dividir a su vez en cuatro sesiones, dependiendo de la presión de operación interna que ellos manejen. Si manejan presiones mayores a 15 psi, vamos a hablar de equipos a presión construidos bajo el estándar ASME sección 8, generalmente división 1 división 2. Tenemos otros tanques de mediana presión que operan entre 2.5 y 15 psi, construidos generalmente bajo el estándar API 620. Para el caso en el que nos vamos a enfocar en este seminario, vamos a hablar de los tanques atmosféricos y de baja presión. Como su nombre lo indica, ellos operan a temperaturas cercanas a la atmosférica, están diseñados bajo el estándar API 650, cuyo alcance es fabricación, diseño, montaje de tanques soldados verticales y que alcanzan hasta 2.5 psi de presión interna. A su vez, estos tanques atmosféricos a nivel industrial podemos encontrar dos tipos: los tanques de techo fijo y los tanques de techo flotante. Los tanques de techo fijo son en el papel más económicos de construir, pero cumplen los requerimientos mínimos del estándar de construcción. Dependiendo del tamaño, los podemos encontrar soportados en columnas o autosoportados y con techos de tipo cono recto o geodésicos o de tipo sombrilla. Estos tanques de techo fijo tienen la desventaja de que se pueden producir pérdidas de vapor por emanación de vapor de las sustancias que se encuentran confinados dentro de la estructura. En cambio, los techos flotantes no tienen esa desventaja. Ellos presentan un techo que fluctúa dependiendo de la altura del nivel del líquido del tanque. De los tanques de techo flotante son un poco más robustos, los podemos encontrar a cielo abierto o con tanques de techo flotante internos que tienen también un techo fijo soldado a la estructura del cuerpo. Ellos pueden tener un pontón y doble cubierta en el techo flotante, y los que tienen techo flotante interno también pueden ser, al igual que los de techo fijo, de tipo cono o geodésicos. Como estos tanques presentan digamos que bastantes ambientes de exposición dependiendo de donde estén ubicados y dependiendo de la sustancia que estén almacenando, ellos están expuestos a fugas dependiendo o por el deterioro progresivo de estos equipos. En un estudio que se realizó en el 2004 se documentaron alrededor de 242 accidentes que desencadenaron eventos de alto impacto o de alta consecuencia tanto económica como ambiental entre 1960 y 2003 alrededor de todas las industrias en el mundo. De estos 242 accidentes, un gran porcentaje se presentó en la industria de hidrocarburos, sobre todo en refinerías y terminales de estaciones de bombeo que almacenaban
en mayor proporción crudo o productos refinados. El evento que mayor causaron fue fuego y explosión, y los tanques que mayor número de eventos se presentaron fueron los tanques de techo flotante. Las causas principales que se encadenaron estos eventos en el estudio las dividieron en 8, entre las más importantes: descargas atmosféricas, errores operacionales, errores de mantenimiento y sobre todo el deterioro de los equipos producidos por ruptura, por daños mecánicos o por fenómenos de corrosión. Hay otras causas como vandalismo, desastres naturales, que también se presentaron o se documentaron en este estudio. Cuando hablamos de integridad de tanques, indiscutiblemente tenemos que hablar de los estándares y la normatividad que aplica para estos equipos. Como les mencioné, los tanques atmosféricos están construidos bajo el estándar API 650. Sin embargo, es necesario conocer el alcance de todos los estándares para no llegar a presentar confusiones. El estándar de inspección, que es el mandatorio para estos tanques construidos como API 650, el estándar de inspección es el API 653. La injerencia de este estándar empieza a partir desde que el tanque entra en operación. Cuando el tanque se está construyendo, o ya sea en taller o se vaya a entregar al cliente, el código que va a tener mayor injerencia es el API 650. Pero este estándar API 53 pues, trabaja en conjunto con otras normas. Cuando se requieren hacer algunas reparaciones o alteraciones del tanque derivadas de las inspecciones, ya sea de mantenimiento, inspecciones externas o de mantenimiento, el estándar 653 puede llamar a otros códigos como el ASME sección 9 y sección 5 si tienen que ver con calificación de soldadores o preparación de procesos de soldadura o calificación de estos procedimientos de soldadura. Cuando hablamos de las técnicas de ensayos no destructivos, es necesario remitirse al ASME sección 5. Existen también unas prácticas recomendadas muy importantes que en conjunto con estos dos estándares nos va a servir de apoyo para evaluar de una manera completa la integridad mecánica de los tanques. Por ejemplo, el API-RP 651 y 652 se va a enfocar precisamente en proteger el fondo del tanque. El API 651 se encarga de dar las pautas para diseñar, operar y mantener un sistema de protección catódica que me proteja el fondo externo del tanque. Y el 652 protege el fondo interno del tanque en todo lo que refiere a los lining y los recubrimientos internos que se necesite aplicar para esta estructura. Existen otras normatividades o prácticas recomendadas como la 571, que es transversal a todos los equipos estáticos, y pese a que se diseñó para la industria de hidrocarburos, se puede extrapolar a otras industrias porque nos ofrece una metodología práctica de todos los mecanismos de daño que se pueden presentar bajo diferentes condiciones. El API 5, la práctica recomendada API-RP 575, se enfoca en dar todas las buenas prácticas de inspección para tanques diseñados con 650 e inspeccionados con API 653. Este estándar API 653, que es mandatorio, generalmente se consta de 13 secciones donde da en detalle el alcance, las definiciones, las técnicas de evaluación, si existen focos o se identifican anomalías causadas por corrosión en el cuerpo, por corrosión en el fondo o en el techo, y nos da unas definiciones claras de cuándo se requiere y no se requiere pruebas hidrostáticas cuando se realizan reparaciones mayores o alteraciones que se deban ejecutar en el tanque. Consta también de 9 anexos este estándar, para resaltar el anexo B, que da una metodología adecuada para la evaluación del asentamiento en el fondo del tanque, para determinar básicamente si existe alguna inclinación preferencial que pueda estar afectando estructuralmente estos equipos. Enfocándonos un poco más en el capítulo 6, nos habla específicamente de los diferentes tipos de inspección que se pueden realizar en estos equipos. Habla de inspecciones externas e inspecciones internas. Cuando hablamos de inspecciones externas, hay dos tipos de inspección, una rutinaria y una en servicio. Esta rutinaria
No es necesario que la realice un inspector certificado en este estándar, la puede hacer el mismo dueño del equipo o el operador de la planta y debe realizarse de acuerdo a este estándar una vez al mes como mínimo. Por otra parte, la inspección en servicio puede hacerse como mínimo cada 5 años y se puede extender hasta 15 años si el estado o la medición o el desgaste derivado de una medición de espesores alrededor del cuerpo y a diferentes alturas, pues así lo determina. Esta inspección en servicio debe ser realizada por un inspector certificado API 653. Con respecto a la inspección interna, tenemos dos intervalos de inspección. Una inspección inicial, que es la que se realiza posterior a que el tanque haya sido construido y puesto en servicio. No debe ser superior a 10 años, pero este tiempo de esta primera inspección se puede extender hasta 30 años si el tanque presenta alguna de las barreras de prevención y control de fugas, como lo estipula en la tabla 6.1 de este estándar. Por ejemplo, si tiene protección catódica, si tiene recubrimiento interno, si el fondo es de acero inoxidable y así otros ítems que me permiten ampliar este primer periodo de inspección. Ya las inspecciones posteriores dependen exclusivamente del historial del servicio del tanque, de cómo se encuentra el fondo, de si requiere o no requiere algún tipo de reparación para asegurar que el tanque pueda operar de manera segura hasta el siguiente periodo de inspección. Puede extenderse entre 20 años si no tiene barreras de prevención o hasta 30 años si cuenta con una de estas barreras de prevención anteriormente mencionadas. Básicamente, para estas inspecciones, ya sea externas o internas, pues existe una gran gama de ensayos no destructivos que se pueden aplicar. El principal siempre es la inspección visual y depende del criterio del inspector certificado el realizar otras técnicas que me puedan identificar diferentes anomalías. Para el caso puntual de las inspecciones internas, es muy importante, o una de las técnicas más aceptadas a nivel industrial es el MFL, ya que si no me cubre toda el área, me puede cubrir gran parte o gran porcentaje de esta área del fondo del tanque. Recordemos que este elemento es uno de los principales hablando estructuralmente para la operación segura de estos equipos, y con la técnica MFL podemos identificar focos de corrosión tanto externa como interna que me pueden identificar ciertas anomalías y posteriormente planear o recomendar planes de reparación a futuro para asegurar que el tanque opere de manera segura hasta el próximo periodo de inspección. Otras técnicas como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, a criterio del inspector si se identifica o si se sospecha de algún agrietamiento por sobreesfuerzos en uniones soldadas o en boquillas, o que estas soldaduras no cumplan con algún criterio que establece el estándar de construcción. Con base en lo anteriormente mencionado, ya podemos empezar a planear una estrategia de gestión de integridad para estos equipos. Cuando queremos o cuando nuestro objetivo es asegurar que el equipo funcione para lo cual fue diseñado y para los tiempos para los cuales está proyectado, es necesario abarcar este concepto de integridad en todas las etapas del ciclo de vida de estos equipos, empezando desde el diseño hasta el mantenimiento de los mismos, pasando por la fabricación, puesta a punto y la operación de estos sistemas de almacenamiento. Cuando hablamos de compatibilidad de materiales, que el personal que realice tanto las reparaciones como las alteraciones o la fabricación de estos equipos sea un personal competente, que cuando se realicen los controles de calidad del personal que haga estas actividades sea un personal calificado. Cuando hablamos de operación, que se realicen o que se implementen las barreras de control adecuado, los sistemas de mitigación o las frecuencias de monitoreo adecuadas. En el mantenimiento, que las frecuencias de inspección del mantenimiento de estos tanques se ejecuten en los tiempos para lo cual fue planeado. Por eso es muy importante el rol del ingeniero o del área de integridad para esta estrategia de integridad mecánica de tanques, porque en compañía, nosotros en la CIC pues hemos trabajado en varios campos a nivel nacional, donde en conjunto con el área de producción, de ingeniería y de construcción se consolida toda esta información, este historial de servicio de los equipos, si existen fallas, para poder identificar las amenazas más comunes que pueden afectar estos equipos, ejecutar un análisis de riesgo adecuado, implementar los planes de acción, todo para asegurar
una operación limpia, libre de fugas y obviamente rentable económicamente hablando. Cuando hablamos de identificación de amenazas, indiscutiblemente tenemos que hablar de mecanismos de daño, y para eso, como lo nombré anteriormente, pues existe un estándar bastante recomendado que es el 571. Esta metodología que usa esta práctica recomendada pues es bastante didáctica, y para cada mecanismo de daño pues nos describe cómo su apariencia, cómo lo podemos encontrar, bajo qué condiciones de servicio lo podemos encontrar, cuáles son los principales equipos que se afectan bajo determinadas condiciones y las técnicas de inspección y monitoreo más viables para poder identificar determinados mecanismos de daño. En el caso de los tanques, básicamente podemos encontrar comúnmente 8 tipos de mecanismos de daño que los podemos dividir en 3 grupos. Unos derivados de mecanismos de daño mecánicos o metalúrgicos, otros relacionados con el entorno y fenómenos de corrosión, y otros específicos que dependen de ciertas condiciones para que se cumplan. Entre los mecánicos, en el primer grupo, tenemos la fractura frágil y la fatiga mecánica. Este tipo de mecanismos de daño generalmente se va a presentar en el fondo del tanque, en la zona crítica del tanque, que es la soldadura cuerpo-fondo, sobre todo en las pruebas hidrostáticas, ya sea cuando el tanque está en construcción o cuando se realizan reparaciones o alteraciones mayores en el tanque. Generalmente lo que se puede observar es un agrietamiento que puede afectar tanto el cuerpo del tanque, el material base, o zonas afectadas térmicamente, o incluso pueden atravesar las soldaduras. También las podemos encontrar en las bases de las columnas, porque el espesor del material también es una condición que puede favorecer este mecanismo de daño. De los mecanismos relacionados con el entorno, fenómenos de corrosión, básicamente van a depender de las barreras de prevención que tenga o no tenga el tanque y si se aplicaron de manera adecuada. Corrosión atmosférica, depende del esquema de recubrimiento, cómo se aplicó, se implementaron los controles de calidad adecuados, el personal era certificado. Corrosión bajo aislamiento, lo podemos encontrar en tanques que requieren algún tipo de aislamiento térmico en la zona del sello perimetral. Esto es muy común encontrar sellos perimetrales que se han deteriorado con el tiempo, ya sea por la radiación ultravioleta, y ha ingresado humedad, y esto puede afectar la pestaña perimetral y corroer de manera acelerada esa zona crítica de la soldadura cuerpo-fondo del tanque. En la parte interna podemos encontrar corrosión bajo rendija en la estructura del techo del tanque, debido a los vapores que se puedan emanar en los tanques de techo fijo. La corrosividad del suelo pues también va a depender del ingreso de humedad en el fondo del tanque, del fondo que está en contacto con el suelo, y dependiendo de factores como la fisicoquímica de los suelos o la presencia de microorganismos, vamos a encontrar focos de corrosión localizada en todo alrededor del fondo del tanque en la parte externa. Existen otros mecanismos de daño más específicos que dependen de que se cumplan determinadas condiciones específicas. Por ejemplo, estrés, corrosion cracking o apoyamiento. Va a depender de que el material esté expuesto a determinadas condiciones, que el material sea susceptible metalúrgicamente hablando a que se presenten estos defectos, que esté sometido a esfuerzos debido a la operación misma del tanque, y que haya un entorno corrosivo que me permita aportar por ejemplo, agentes corrosivos. Existe otro mecanismo de daño que vamos a hablar más en detalle en el tema siguiente, como la corrosión inducida por microorganismos. Es una corrosión bastante particular que se presenta sobre todo en sistemas acuosos y nos va a afectar específicamente el fondo del tanque o algunas tuberías anexas en los drenajes, por ejemplo, que tienen cierto nivel de estanqueidad, y pues su morfología de daño es bastante particular. Son formación de colonias debajo de depósitos que causan picaduras localizadas y estratificadas en forma de copa. Es importante resaltar que este tema pues es bastante amplio. Esto es solamente una introducción a todo lo que tiene que ver con integridad mecánica de tanques. Si tienen alguna duda, pues amablemente la podemos atender, ya sea ahorita en un en vivo o en el correo institucional. Ahora
pues los vamos a dejar con el siguiente tema, con la ingeniera Daniela Espinosa, para abarcar el tema de corrosividad de fluidos y técnicas de monitoreo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como les comentó Emerson, vamos a empezar a revisar el tema de monitoreo de corrosión. Esto en términos de revisar qué es lo importante de monitorear corrosión. Ya hemos tenido diferentes webinars en donde hemos revisado el tema de facilidades, del tipo de facilidad que se debe instalar. Entonces, básicamente, a través de esta sección vamos a revisar pues cuál es la importancia de monitorear, qué puedo monitorear en un tanque y pues qué hacer con esta información. Muchas de las preguntas que nos llegan a nosotros como corporación es, bueno, si puedo diagnosticar el sistema y qué hago con esta información. Esta información, ¿para qué me sirve? ¿Cuáles son las variables más importantes? Entonces, básicamente a través de este seminario lo que vamos a hacer es revisar esas preguntas frecuentes y dar respuesta en la medida de lo posible. Cuando hablamos de monitoreo de corrosión, pues lo primero es, bueno, ¿qué debo monitorear en un tanque? Como lo comentaba Emerson en la sección anterior, un tanque tiene existen diferentes formas y diferentes contenidos asociados. Entonces, en función del tipo de fluido y las fases que se encuentren, yo puedo empezar a identificar qué debo monitorear. Si es un tanque que almacena solamente hidrocarburo, el cual tiene un corte de agua, pues debo identificar cuáles son las variables de interés pues para hacer la revisión. En este caso, cuando hablo de hidrocarburo, pues estamos revisando, dependiendo de las características de calidad y otras características de importancia, cuáles son los detalles importantes que puedo traer para el tema de corrosividad. Adicional a esto, pues si tiene una fase acuosa o si es un tanque solo de agua, como un tanque del sistema contra incendio, un tanque de aguas aceitosas, pues debo empezar a revisar esas características propias del sistema, qué parámetros físico-químicos, microbiológicos, análisis de sólidos puedo empezar a implementar. Adicional a esto, pues es un tema que no es de monitoreo, pero que sí queremos resaltar, porque cuando hablamos de integridad de tanques y del análisis de variables, una de las temáticas cuando hacemos el análisis del fondo del tanque, de la lámina de fondo del tanque, es corrosividad lado producto y corrosividad lado suelo. ¿Qué pasa con corrosividad lado suelo? Es un tema bien crítico porque no se puede estar haciendo el seguimiento a cómo se está comportando el suelo desde que se construyó el tanque. Entonces, sí hablamos de la importancia de que estas variables por oportunidad, cuando el tanque salga a mantenimiento, cuando salga a mantenimiento existe una falla y requiera el levantamiento de una lámina, una sección del tanque, pues se pueda revisar cómo continúa desde la primera medición, cuando fue la construcción, esta variable suelo, el nivel de resistividad, la humedad, la carga bacteriana, las características físico-químicas del suelo. Entonces, ¿qué monitorear en tanques? Hablábamos de varias características. Existen parámetros físico-químicos, existen parámetros microbiológicos y cómo estos parámetros interactúan con el sustrato metálico. Y podemos determinar pues, las velocidades de corrosión. En temas de parámetro físico-químico les comentaba que cuando existen las varias fases, pues en la parte de hidrocarburo, se hace importante revisar, hay unos parámetros de calidad que siempre se están analizando. Esos parámetros de calidad son el BCW, donde puedo revisar el corte de agua, donde puedo revisar la cantidad de sedimentos, la salinidad, los compuestos azufrados, y esta información es input para poder hacer una correlación y revisar todo de manera integral. Adicional a esto, nosotros recomendamos cuando nos dicen, venga, ¿qué tan corrosivo es mi fluido? Revisar todo como no solamente parámetro por parámetro, sino interparámetros y por grupos. Entonces es importante conocer el número de acidez total, es el contenido ácido del crudo, e identificar qué tan inestable es mi fluido, es decir, si tiene una tendencia para parafinas, asfaltenos y demás, y realizar una correlación de cuál es el tipo de emulsión que se forma cuando está en presencia de agua, cuál es el grado de humectabilidad, hablando como ángulo de contacto, si mi superficie se humecta en crudo, se humecta en agua, y la corrosividad de la fase acuosa. Si esa corrosividad de la fase acuosa me cambia cuando está en presencia de crudo, y si mi crudo se puede clasificar dependiendo del tipo, en un crudo inhibidor, en un crudo corrosivo,
activo, en un crudo preventivo y demás. Procediendo a la fase que más se monitorea o que más se le hace seguimiento a esas variables, que es la fase acuosa, uno de los temas a revisar es que en la clasificación hay variables que yo puedo tomar en el tanque, llevar al laboratorio y analizar, pero hay otras variables más críticas que deben ser in situ, que deben realizarse en el momento del análisis. Entre ellas están los gases disueltos, dentro de los cuales es muy fácil incluir sesgos en la medición, porque no solamente es la técnica, si lo hago por ampolleta, si lo hago por electrodo, si tengo métodos más sofisticados, sino también el punto de muestreo. Entonces ahí viene el tema de no monitorear por hacerlo, sino revisar si realmente estoy cumpliendo con las condiciones. En un tanque, si existen varios drenajes, si la cantidad de agua es suficiente, si existen interferencias, se debe revisar. Con el oxígeno nos pasa este tema en específico, y es que si yo aseguro un flujo adecuado, el gas presente en el ambiente puede entrar y generar un falso positivo, y también pues no identificar solamente en el tanque, empezar a revisar si me marca pues la tendencia del mismo, identificar dónde está ingresando, si a nivel de bombas, si a nivel del sistema en alguna fase de separación, y pues hacer la correlación si existe o no en un punto. Adicional a estas variables que son gases disueltos, están otros grupos de parámetros que son de importancia. La tendencia incrustante, revisar los parámetros, en este caso de iones divalentes, la dureza de mi agua, poder hacer esa correlación de cómo se están comportando y mirar esa probabilidad de generación de incrustaciones. Ojo, es muy importante correlacionar que no solamente los modelos específicos, los modelos deben tener en cuenta como ya estas son las variables a medir y ya, sino debo correlacionar, por ejemplo, las variables operativas con las variables, con los parámetros medidos en el sistema. En CIC contamos con software como CIC Scale, que me permite inicialmente identificar qué modelo voy a aplicar, cuáles son las variables de interés, identificar ese índice de saturación y esa probabilidad de ocurrencia de incrustaciones en el sistema. Otras variables de interés, pues es el grado de acidez, hacer la correlación de las variables pH, alcalinidad, si ese pH, que ahorita lo vamos a revisar en la siguiente sección, cómo puedo analizar esas corrientes, si son corrientes ácidas, si tengo mecanismos de corrosión asociados, si la presencia de CO2 disuelto en el sistema me está disminuyendo el pH. Entonces son variables como de interés que se deben correlacionar y no mirarlas como un individual. Adicional a esto, pues está el tema de salinidad, que no es solamente de interés para el tema físico-químico, sino que también impacta la parte microbiológica, porque son parámetros que me van a ayudar a determinar cómo es el comportamiento del electrolito en términos de conductividad, de cantidad de sales y demás, y cómo se está generando esa celda de corrosión electroquímica, qué tan acelerada puede estar. Otra variable que quisimos traer acá es el tema de sólidos en el sistema. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo monitoreo sólidos dentro de un tanque? Desde la experiencia de CICEN pasa que llegamos a un tanque, tiene 4 drenajes o 2 drenajes de fondo, y llegamos y vamos a abrir el drenaje y no sale, vamos al otro drenaje y no sale, y empezamos a identificar qué está ocurriendo al interior del tanque en estos accesorios. Las primeras es que si existe la oportunidad de que tú abres el drenaje y salga borra o salga algún sólido, poderlo recolectar y analizar y poder determinar si esa composición y distribución de fases está más asociada a un tema inorgánico o con análisis elemental, o un tema orgánico por presencia de diferentes compuestos asociados al hidrocarburo. Entonces sí traemos a colación que hay tips para determinarlo. A veces vemos en los drenajes que el diámetro efectivo, el drenaje es de 6 pulgadas y vemos un diámetro efectivo de 1 y todo el diámetro interno está compuesto de incrustaciones, pero nunca se han ni caracterizado ni revisado. Siguiendo pues con qué más puedo monitorear en tanques o qué variables son de interés, está el tema de variables microbiológicas. Esto es muy importante porque es de lo que más nos preguntan. En la corporación. Pues tenemos un área definida para el tema de microbiología, la línea de biocorrosión y biotecnología, donde siempre cuando llegan las preguntas ya están en una fase muy allá, donde fue porque ya me falló, me pasó esto, te quiero conocer más el sistema, pero pues ya es en el inmediato porque tuve una falla por picadura y creo que es MIC. Entonces, las primeras preguntas y lo ideal que nosotros decimos como el mejor de los escenarios es, bueno, conozcamos qué hay en tu sistema. No solamente vayámonos a grupo BCR, grupo BPA, grupo BHT, sino podemos indagar qué hay en tu sistema, cuál es la conformación, al igual que un ecosistema. Los grupos bacterianos están distribuidos por microbiomas. Entonces ya empezamos a hablar de técnicas un poco más avanzadas, de hacer una secuenciación, de hacer una identificación con nombre y apellido, y utilizar estas técnicas que han venido implementándose, como la metagenómica, en pro de identificar
cuáles son los grupos de interés. Entonces, tomar una derivación de estas técnicas e identificar taxonómicamente con nombre y apellido qué es de interés para mí, cuáles son las bacterias que están en el sistema y que me interesa monitorear porque me pueden hacer afectaciones o pueden ser amenazas reales a mi sistema. Entonces, una vez yo pueda idealmente saber cómo está conformado, cuáles son los grupos predominantes, sí puedo empezar a hablar de las técnicas adecuadas de monitoreo. Entonces, un claro ejemplo es cuando tú vas al médico. Tú vas y le dices, bueno, me siento enfermo, tengo esto, tengo aquello, está la sintomatología, ayúdame al diagnóstico. Con un solo ensayo de laboratorio no es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces viene el tema de que las técnicas de monitoreo en términos de biocorrosión son complementarias y deben ser muy específicas de acuerdo a la sintomatología del sistema para pues, poder llegar al diagnóstico. En este tema están los viales, que son los métodos de cultivo tradicionales, los que todos conocemos, y cuando nos preguntan, bueno, ¿son suficientes? ¿Son adecuados para mi sistema? Hay que mirar qué tan específico y qué quiero tener de mi sistema. Si quiero revisar una tendencia, si quiero hacer valga la redundancia, un monitoreo continuo, pues sirven, pero deben ser muy específicos para el sistema. En CIC hemos trabajado en cambiar esa como idea de que cualquier vial sirve para cualquier sistema. Los viales tienen un desarrollo, si bien la norma hace una recomendación, los viales deben tener un desarrollo, una generación que nosotros lo llamamos como de generación en generación, con mejoras y adecuaciones. No todos los sistemas tienen las mismas condiciones de salinidad, las mismas interferencias, no todos tienen la misma cantidad, las bacterias, los mismos grupos poblacionales, es decir, yo encuentro en un sistema más bacterias aerobias o más bacterias anaerobias. Entonces, esta parte de viales sí sirve, pero debe ser muy aterrizado a lo que tengo en mi sistema. Existen otros métodos complementarios, la tan conocida y nombrada por estos tiempos, que es la PCR, que nos permiten identificar de manera más selectiva y cuantitativa esa carga bacteriana. Ahora, estos métodos, dependiendo de cuál utilizo, PCR, qPCR, que es cuantitativa, RT-PCR, me van a permitir definir la cantidad de microorganismos en mi sistema, pero de una manera muy específica. Entonces acá muchos clientes dicen, ¿cómo así? Todo este tiempo he tenido unas técnicas que pueden ser mejores y yo no las he implementado, entonces ahí venimos a decirles, espera. Una técnica puede ser mejor dependiendo de las características. Si tú tienes bacterias que nosotros podamos identificar por esta técnica, hay que primero revisar si la técnica aplica o no. Es decir, si yo voy a revisar tratamiento químico, qPCR me determina copias de ADN. Entonces, si yo aplico un tratamiento químico, mido por qPCR y determino tantas copias, aplico tratamiento químico y vuelvo y mido, pues el ADN todavía está presente, no voy a determinar la eficiencia del tratamiento. Entonces debe hacerse un cambio, debe empezarse a revisar otro tipo de técnicas del mismo tipo, viales o moleculares, pero que tengan la adecuación para determinar esa eficiencia del tratamiento. Finalmente, hay otros métodos que si bien también pueden ser complementarios, como son métodos bioquímicos que me permiten determinar bacterias en general, vivas o muertas, pero tienen pues también sus limitantes y hay que revisarlos de acuerdo. Por eso es que decimos que el profesional en corrosión debe conocer muy bien las características del fluido que se va a revisar para poder decir cuál es la técnica adecuada o cuáles son las técnicas a aplicar. De manera adicional, cuando hablamos de microorganismos, y en esta parte queremos ser muy específicos, es que una población, y es algo que repetimos cada vez que tenemos la oportunidad, del gran porcentaje del gran ecosistema, solo un porcentaje es cultivable. ¿Y en función de qué va esto? De la complejidad del tipo de microorganismos. Hemos tenido la experiencia como corporación de traer las técnicas e implementarlas en varios campos petroleros, donde hemos revisado a ver qué tanta diferencia hay en lo que se viene monitoreando año tras año por viales con técnicas más avanzadas como son las moleculares. Hemos encontrado de toda clase. Hemos encontrado el típico escenario donde nunca habíamos detectado bacterias, habían fallas asociadas a la morfología MIC y nunca las habían detectado, entonces indagaban si eran sólidos, si eran gases, demás, y por técnicas moleculares sí lo detectamos, como hemos encontrado esa comparación entre viales y qPCR que son coherentes, porque precisamente en ese sistema la carga bacteriana que existía era cultivable, entonces eso hace que de pronto no tengamos la alarma de, uy, yo estaba monitoreando mal, sino hay que revisar cada sistema para saber cuál es la mejor técnica. Adicional a este tema, hay una pregunta muy frecuente y es el tema de bacterias planctónicas, el tema de bacterias sésiles, ¿son las mismas? ¿Cuál es la implicación de tener unas? ¿Cuál es la implicación de tener las otras?
quisimos aprovechar el espacio para un videito muy interactivo que podemos ir explicando en el momento a momento cómo se da y qué es eso de bacterias planctónicas y sésiles. Entonces hablemos de bacterias planctónicas como las que, ay qué pena, como las que se encuentran libres en el sistema, y hablemos de bacterias sésiles como las que encuentran las condiciones y se adhieren al sistema. Entonces las bacterias están en el fluido, como lo vemos pues acá en el video. Ellas tienen mecanismos inmediatos para adherirse, entonces empiezan a multiplicarse y empiezan a desarrollar estos mecanismos como son los pilis, que son como unas antenitas que les salen a las bacterias que les permiten adherirse inmediatamente. Dependiendo del tipo de grupo, ellas pueden empezar a producir un moco extracelular, un exopolisacárido, que es un mecanismo de resistencia para adherirse. Entonces yo puedo estar solo y libre y puedo empezar a decir, venga, si me uno con más de mi misma especie, puedo empezar a trabajar y a aumentar, a facilitar mi adquisición de nutrientes y toda la temática de resistir al ambiente agresivo en el cual me encuentro. Esto sucede con las biopelículas. Entonces lo que vemos acá es cómo ellas se unen, independiente del nombre y apellido que tengan, y empiezan esa generación de exopolisacárido, empiezan a utilizar todos sus mecanismos para adquirir nutrientes del ambiente y empiezan a crecer. En función de este crecimiento, empezamos a responder preguntas como ¿por qué nunca encuentro bacterias libres en mi fluido, pero cuando instalo biocupones y froto, encuentro biopelículas? Entonces, ay, qué pena. Bueno, mientras que continuamos, la temática es por qué está ocurriendo ese cambio de encontrar libres o no encontrar libres en mi sistema y por qué muchas veces van variando la carga microbiana en cualquiera de los dos estados. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, las bacterias que se encuentran en el fluido pueden quedarse en esa fase planctónica y encontrar la condición y depositarse. Entonces yo no las determino depositadas. Pero sí puede ocurrir lo contrario, que es lo que sucede acá en el video, y es que ellas llegan al sistema, se depositan y después empiezan a liberarse. Entonces ahí es cuando antes del tanque no encuentro bacterias libres y después del tanque empiezo a encontrar bacterias libres y uno les dice, puede que exista una biopelícula en su sistema. Bueno, ahora sí, continuando. Listo, ya identifiqué parámetros físico-químicos, ya identifiqué parámetros microbiológicos y ahora cómo es su interacción y qué impactan en las velocidades de corrosión. Entonces acá para tanques viene identificar cuál es la técnica adecuada, si voy a revisar solo velocidades de corrosión generalizadas, si voy a determinar picaduras, profundidad de picado o si voy a revisar la interacción inmediata por medio de técnicas electroquímicas. En función de esto, empezamos a hablar de, bueno, dónde debo monitorear o dónde debo instalar velocidades de corrosión. Si tu tanque tiene un único drenaje, pues ahí fue. En ese drenaje, eso es el punto donde debo monitorear. Pero si yo tengo varios puntos de drenaje, si mi sistema tiene tratamiento químico, si el sistema aparte tiene pues los agitadores en un punto, entonces debo empezar a identificar cuál es el punto adecuado y cuál es el accesorio que debo implementar. Si mi drenaje lo permite, acá en la gráfica hablamos del accesorio del carrete intermedio entre válvulas, que lo que me va a permitir es empaquetar el fluido del tanque y poder monitorear en posición a las 12 cupones gravimétricos y en posición a las 6 o 5 o 7 el análisis de biopelículas o el análisis de biocupones para determinar velocidad de picadura máxima. ¿Qué es importante determinar? Pues que el drenaje debe ser lo más representativo, o el recambio de fluido debe ser representativo de lo que está ocurriendo en el interior del tanque. Si yo tengo un punto de inyección de química, pues no, el punto de monitoreo no debe ser inmediatamente al lado del punto de inyección de biocida, en este caso, debe ser lo más alejado posible. Igual pues revisar cuáles son los drenajes que los operadores o durante la operación más se utilizan, no instalar en drenajes obstruidos y empezar a revisar todas esas técnicas que me permiten que el resultado sea representativo. En función de esto, pues ya como para aterrizar, pues uno ya empieza a hablar de morfologías de daño y a definir qué está ocurriendo en el sistema en función de esa correlación de lo que encuentro en el fluido con las morfologías de daño. Entonces, si hablo de procesos de corrosión generalizada, existen normas que te dicen, mira, de acuerdo al criterio que utilices, esa es tu clasificación, este es tu grado de criticidad y ese es el tipo de desgaste, y tú puedes analizar igual por técnicas microscópicas cómo se está comportando ese desgaste, si es generalizado, si es localizado y demás.
Para el tema de los biocupones es muy importante porque llegan clientes que me dicen, no, yo le miro la picadura en el cupón. No está mal, no está mal, pero se puede mejorar el tema de ser más específico, porque los biocupones tienen un perfil de anclaje diferente, la superficie tiene una rugosidad diferente y están instalados en puntos diferentes. Entonces eso me va a facilitar poder medir la morfología. Acá traemos un ejemplo típico de picaduras muy localizadas, como las que dicen que son de cuchara de helado, que sacan el material total, y que cuando uno revisa ese tipo de morfología puede empezar a pensar que es micro, pero pues hay un error que sucede y que es muy frecuente, y es que toda picadura en muchos sistemas pasa, es como no tengo evidencias, pero toda picadura eso parece micro, y es necesario cambiar ese chip. Yo necesito diagnosticar, necesito identificar para tomar planes de acción, porque pues el costo de meterle biocida a un sistema es bastante alto para yo de pronto estar confundiendo la amenaza. Acá traemos ejemplos a colación donde no solamente se dan picaduras así de tipo localizado, sino se dan varias morfologías de daño, como por ejemplo esto es de un proceso de corrosión bajo depósito, donde internamente encontrábamos picaduras más profundas, y cuando revisábamos debajo de los depósitos se encontraba carga bacteriana, había una sinergia de mecanismos de daño. Y otras picaduras que parecían MIC, y cuando hacíamos la evidencia y analizábamos en el sistema, era un proceso por gases disueltos. Encontrábamos que el área circundante se encontraba con muchas más picaduras. Empezamos a revisar como todo el paso a paso, y el diagnóstico no iba hacia MIC. Y ya para finalizar, pues este slide es más o menos para decirles que las bacterias no tienen un único mecanismo de daño. Dependiendo del tipo de microorganismos, tú puedes encontrar una cantidad de mecanismos o sinergias que facilitan esta intervención, que nos permiten más o menos decir como, bueno, yo tengo en mi sistema esto, ¿qué puede estar sucediendo? Puedo encontrar varios mecanismos, puedo encontrar varios tipos de microorganismos que me tienen afectación, no solo las BCR tan conocidas y nombradas, sino existen bacterias oxidadoras de hierro, las mismas heterótrofas, mediante la formación de biopelícula, que afectan la infraestructura metálica. Existen otros microorganismos que también pueden, mediante su metabolismo, la simple existencia sobre la superficie, afectar. Entonces eso es como para darles un ejemplo de todo lo que sucede. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el análisis por parte de Giovanni Juzga, con la presentación de una sección donde vamos a hablar de riesgos y de cómo integrar toda esta información. Ok, bueno, yo les voy a hablar de la parte de valoración de riesgos, pues que es un tema importante, y digamos que lo que les mencionaba Emerson y Daniela es un input bastante importante para cualquier valoración de riesgos. Bueno, cuando hablamos de tanques, una de las metodologías de mayor aplicación es la muy famosa inspección basada en riesgos, RBI, basados en la normatividad API 580 y 581. Esta metodología pues, es una metodología estándar de uso común, no solo en tanques, sino en otro tipo de infraestructuras, tuberías, etc. Y básicamente esta metodología lo que usa es una secuencia de recolectar información, hacer el análisis de consecuencia, el análisis de probabilidad de falla para los diferentes mecanismos de daño, y el cruce de las dos, o el producto, realiza la respectiva determinación de riesgos, y en función de la infraestructura prioritaria en riesgo, definir los respectivos planes de inspección y planes de mitigación, y una vez ejecutados, hacer la revaloración y volver a iniciar el ciclo. Es un ciclo básico de gestión de corrosión, de integridad, para lo que es la valoración de riesgos. Esta parte entonces incluye los tres componentes: probabilidad de falla, consecuencias y riesgos. Dentro de la probabilidad de falla, esta metodología de inspección basada en riesgo
pues determina la identificación de amenazas, de mecanismos de daño. Entonces se habla de adelgazamiento, ya sea de tipo localizado o de tipo generalizado, afectaciones por corrosión externa, otras afectaciones de daño mecánico, estrés, corrosión, cracking, corrosión bajo aislamiento. La norma trae una serie de pasos donde para cada mecanismo de daño determina un factor de daño, una respectiva probabilidad de falla y a su vez las respectivas consecuencias. También esta metodología incluye la definición de los modos de falla, principalmente para saber si es una fuga o es una ruptura, y también está muy relacionado este modo de falla con el cálculo de consecuencias, dependiendo el tipo de indicación o de falla que tenga en función del tamaño del mismo. Como mencioné, entonces determina un factor de daño para cada uno de los mecanismos, determina unas eficiencias del programa de inspección. La inspección depende del mecanismo de daño, de lo que uno quiera cuantificar. Entonces la norma de por sí trae diferentes tablas de correlación de eficiencia de inspección en función de los tipos de daño, y la norma también trae unas frecuencias de falla genérica que al multiplicarlo por el factor de daño pues me determina la probabilidad de falla. En términos de consecuencias, esto es estándar, son cálculos de consecuencias por impactos en las personas, el medio ambiente, el impacto económico, por paradas no programadas, por pérdidas de producción, entre otras cosas. Las consecuencias en este caso, pues las normas mencionan modelos diferentes de cálculo de emanación o vertimiento del producto que está almacenado. Entonces la norma es muy clara y es muy robusta en el modelo de cálculo que se desee usar. Entonces cada compañía podrá realizar esa valoración en función de dicha guía de práctica recomendada. Y finalmente el tema de riesgos, donde cruzamos la probabilidad de falla por la consecuencia y donde estamos buscando estos activos que nos generen un riesgo alto y sobre los cuales vamos a priorizar los recursos con el objetivo de implementar planes, controles para lograr una minimización del riesgo, ya sea a través de la probabilidad de falla o a través de la minimización de consecuencia. La metodología, pues en la parte de levantamiento de información se debe incluir toda la información relacionada y que me permita identificar y determinar los agentes de daño y su correspondiente mecanismo de daño. Entonces yo debo tener en cuenta la información de diseño, información de construcción, inspecciones, reparaciones que se han realizado, qué fluido estoy almacenando, cuál es su composición, cuáles son sus agentes, cómo se está operando, qué controles tiene el tanque y el histórico de fallas. Con esta información se procede a determinar los mecanismos de daño, tanto en el mecanismo por sí mismo como en la velocidad de deterioro y a su vez la severidad en función de esa velocidad de deterioro. ¿Qué mecanismos de daño? Emerson les mencionó algunos. Acá podemos hablar de corrosión, sobrepresión, cosas ya de temas de errores operacionales, de diseño, inclusive de sabotaje. Identificando el modo de falla, entonces identifico si es una fuga, si es una ruptura, ya sea dúctil o frágil, y lo más importante también, si es un daño localizado o general. Y procedo a determinar la probabilidad de falla en función de la susceptibilidad, la velocidad de deterioro, la eficiencia de la inspección, mantenimientos, monitoreos, y de esta forma determino el cálculo de probabilidad de falla para cada mecanismo y la probabilidad de falla total, que es la sumatoria de cada una de las probabilidades de falla en función de cada mecanismo. Las categorías de consecuencias divididas en términos de seguridad, posibles lesiones a las personas, temas de inflamabilidad, daño ambiental, emisiones tóxicas y lógicamente la parte de pérdidas de producción. Y con esto entonces hago la valoración de riesgos. Hay metodologías de valoración tanto cualitativas como cuantitativas, y un aspecto bien importante es poder determinar la asertividad, de manera que estos equipos que estamos detectando, identificando un riesgo, sea realmente que sea un riesgo latente y que realmente los esfuerzos que vamos a hacer sea sobre esos equipos prioritarios.
Para el caso de tanques, pues el tema de probabilidad de falla, hay diferentes modelos de determinación de probabilidad de falla, hay modelos estructurales, modelos estadísticos, pero así a grandes rasgos, lo que se debe tener es primero un análisis de susceptibilidad. En función de esta información que aparece acá, debo conocer qué fluido estoy almacenando, en su composición físico-química, en su composición microbiológica, en qué condiciones operacionales se encuentra operando el tanque, qué niveles de humedad y de la atmósfera. Hay zonas donde pues, el tanque puede estar en presencias de atmósferas corrosivas, con presencia de agentes externos que pueden atacar la parte externa del tanque y deteriorar el sistema de recubrimientos e inclusive llegar al metal base. El tema del suelo, clave, la determinación del suelo, saber de qué está compuesto, de su composición granulométrica, de su composición físico-química, de su composición microbiológica, aunque en la norma como tal, cuando hablan de la parte de suelos, no detallan y mencionan muy por encima el tema de bacterias. Sí es un tema bien importante poder cuantificar en los suelos la presencia de bacterias, porque eso a su vez genera un impacto en el sistema de protección catódica que debe ser considerado desde el diseño. También es importante el tema de propiedades mecánicas, propiedades metalúrgicas, recubrimientos, qué tipo de recubrimientos tiene el tanque, tanto para la parte interna como externa, para el cuerpo, y obviamente debe haber un proceso de selección tipo best in class, donde puedo evaluar diferentes proveedores, diferentes alternativas, y en función del desempeño técnico y de la competitividad económica, seleccionar la mejor alternativa de recubrimientos para el fluido que estoy almacenando y también para la zona atmosférica en donde se encuentra el tanque. El tema de protección catódica, que es complementario al recubrimiento, sobre todo cuando hablamos de líneas, acá principalmente es el tema de protección catódica para la parte externa del fondo del tanque. El fluido que estoy almacenando, pues en función de sus agentes corrosivos, de la información de monitoreo, de inspecciones, inclusive de fallas, pues a partir de esa información también es clave identificar qué tratamiento químico requiere ese fluido para minimizar procesos de afectación interna. Y también, sin dejar de ser también importante, todo el tema de inspección. Toda esta información es importante porque con esta información yo voy a determinar mi velocidad de corrosión base y a su vez con esta información también voy a hacer unos factores de ajuste a esa misma velocidad de corrosión. Los modos de falla, bueno, acá Emerson ya les había mencionado y no quiero ser repetitivo. Lo importante es que acá necesitamos determinar el factor de daño y determinar si es un proceso de daño localizado o general. En términos de inspección, la eficiencia está dada por la cobertura de las técnicas de inspección que estoy aplicando, qué métodos y qué técnicas estoy implementando y lógicamente que esas técnicas tengan unos procedimientos y que también pueda tener una disponibilidad de acceso a la mayor cantidad de área para hacer dicha inspección. Estos son los aspectos claves del tema de probabilidad de falla. El API para RBI segmenta el tanque en términos de fondo y cuerpo y evalúa tanto la parte externa como la parte interna. La parte interna para ambos casos aplica tanto para fondo como para cuerpo, donde debo evaluar qué tipo de recubrimiento tengo, qué calidad de recubrimiento tengo y qué tiempo de servicio lleva ese recubrimiento, ¿sí? Hacia grandes rasgos eso es lo que menciona la norma. Aquí es importante considerar valoraciones adicionales al recubrimiento que nos permitan tener una certeza mayor del estado actual del recubrimiento cada vez que hagamos esas inspecciones y si es posible contemplar algo que también permita proyectar la vida remanente de ese sistema de recubrimientos. La parte interna pues tiene en cuenta si hay algún tipo de drenaje, temperatura o si hay alguna presencia de serpentín. En la parte del fondo, que es el lado externo, está asociado a lo que es el suelo como tal. Entonces la norma habla de considerar factores de ajuste en la velocidad de corrosión para resistividad, qué tipo de plataforma tengo, si tengo drenajes, todo el tema del dique, si tengo protección catódica, si el diseño del tanque está bajo una normatividad y temas de temperatura. En la parte externa
del cuerpo tiene en cuenta si tiene algún tipo de aislamiento, y si hay aislamiento pues se hace la evaluación de mecanismos de daño por corrosión bajo aislamiento, y de igual forma la valoración del recubrimiento en la parte externa, que difiere de la parte interna por la exposición que tiene. ¿Qué se hace con esto? Entonces, para la parte del fondo, para la parte tanto externa como interna, para cada elemento se determina una probabilidad de falla, un factor de daño, que es función de la velocidad de corrosión, del espesor actual y de la clasificación de la eficiencia de inspección. Igual para la parte interna, y determino un factor de daño para cada componente, y luego hago la probabilidad de falla, que es la sumatoria tanto del componente interno como externo, tanto para fondo como para cuerpo, y hago el respectivo análisis de consecuencia para determinar el riesgo total. Ahora estamos viendo un ejemplo. El factor de daño, como les decía, es la sumatoria, o tiene el aporte de los diferentes mecanismos de daño. Acá está para la parte de pérdida por adelgazamiento, para el fondo y para el cuerpo. El cálculo de probabilidad de falla pues es un cálculo sencillo, donde la norma de por sí trae una probabilidad de falla genérica, unos factores de construcción y de diseño, y acá entra nuestro famoso factor de daño, que ese factor de daño es una función del tiempo de servicio, la velocidad de corrosión y el espesor mínimo. Ya más adelante les muestro cómo la metodología para calcular ese factor de daño. Calculo la probabilidad de falla para el cuerpo, la probabilidad de falla en el fondo, interna y externa, y luego hago la sumatoria y determino eso. Bueno, esto ya tiene que ver es con rotura. El modelo de cálculo cambia, incluye otros factores de diseño, de asentamiento, y bueno, lógicamente la probabilidad de falla genérica, pero en este caso para daño por rotura. El factor de daño pues también va a ser en función del mecanismo de daño que se esté evaluando. En la parte del cuerpo se debe también hacer la valoración de fractura frágil en función del código 650, teniendo en cuenta espesores, temperaturas y otros componentes, y por posibles fisuras sí tener en cuenta qué tipo de fluido está almacenando, cuáles son los agentes corrosivos. Acá se mencionan algunos, que eso también lo mencionaba Emerson, y en función de esto evaluar la susceptibilidad a posible formación o generación de fisuras. Bueno, la norma de por sí también menciona los diferentes mecanismos de daño, y si usted no tiene datos de velocidad de corrosión, que lo ideal es que lo tenga de algún tipo de técnica, ideal ojalá sea algo de la inspección directa del tanque, la norma le da la opción que si no tiene esas inspecciones, en función de los agentes corrosivos, le da unas tablas donde en función del material, por ejemplo para susceptibilidad a corrosión por HCl, en función del pH, de la concentración de cloruros, inclusive si no tiene el valor de pH, en función de los cloruros le da el valor de pH y le da una velocidad de corrosión base. Así para cada uno de los agentes corrosivos es la misma filosofía. En función del material y de cierta composición vienen una serie de tablas, donde esas tablas le permiten dar un valor de corrosión, velocidad de corrosión base, en caso que no tenga disponibilidad de inspección. Estos son algunos de los agentes corrosivos. Como dije, no quiero ser repetitivo a lo que Emerson ya les mencionó. Importante acá de pronto que sí, la corporación ha ido mucho más allá en ciertos mecanismos, por ejemplo corrosión bajo depósitos, corrosión microbiológica. Si bien la norma da unos parámetros, da unas indicaciones o menciona unos parámetros a tener en cuenta desde el punto de vista físico-químico, sí vemos y hemos analizado la necesidad de complementar con otros parámetros que, de acuerdo a análisis que hemos hecho tanto en campo como en laboratorio, deben estar incluidos para estos análisis de corrosión para los diferentes mecanismos. Bueno, acá hablamos de algunos mecanismos, ya Emerson, Daniela hablaron algo. El tema del suelo, para tuberías, por ejemplo, la norma habla de resistividad, temperatura, si tiene protección catódica y recubrimiento, no habla más nada, y esos son los factores que usualmente cuando hacen RBI lo determinan. Aquí hay un campo de acción mucho más amplio en relación a poder determinar la velocidad de corrosión, un análisis de corrosividad de suelos. Más adelante les muestro un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Y el resto son típicas de CO2, que eso ya lo hemos hablado en webinares anteriores. En la parte de tanques, como lo mencioné,
lo divide en el componente hacia el suelo y en la parte interna. En suelo tienen en cuenta estos factores, ya hablamos en detalle de eso, y para la parte interna estos otros parámetros. Lógicamente en la parte del suelo también es clave considerar la parte microbiológica, que en esta parte no lo mencionan y se basa principalmente en qué tipo de suelo, en función de su granulometría, y que en función de su tamaño pues también está asociado a la capacidad o no de absorber agua. Bueno, esto lo trae la norma. Entonces la norma le dice, si usted no tiene una forma cuantificable de velocidad de corrosión, ya sea por inspección o por cupones, le dice tome un valor de referencia. Hablan de 5 mpg para la parte externa para el fondo, para la parte interna en función del fluido que se esté manejando entre 2 y 5 mpg, y luego aplique una serie de factores en función de unos rangos para resistividad. Entonces si tengo una baja resistividad, entonces aplique un factor de 1.50, y así para cada uno. Si el sistema de protección catódica es eficiente de acuerdo al código 651, multiplique esa velocidad de corrosión por un factor de 0.33, y así va ajustando la velocidad de corrosión. Entonces la velocidad de corrosión al final la tengo como un producto de la velocidad de corrosión base por cada uno de los factores asociados a cada parámetro, para la parte externa, para la parte interna. Entonces tenemos los diferentes factores, recubrimiento, temperatura para la parte interna, y determino una velocidad de corrosión ajustada. Para el cuerpo tengo lo equivalente. Por ejemplo, miren que para la parte de recubrimientos en el RBI, en el API 581, el recubrimiento pues es qué calidad tiene y qué antigüedad tiene, y en función de eso castiga o no la velocidad de corrosión. Pienso personalmente que acá hay también oportunidades de mejora para poder hacer una valoración más completa y una cuantificación real de esa eficiencia del estado del recubrimiento. En la parte interna, bueno, es equivalente a lo que habíamos mencionado antes: producto, qué tipo de producto. Ahí la norma especifica cuándo es seco, cuándo es húmedo, y da los diferentes factores. Entonces al final lo que yo tengo es una velocidad de corrosión base. Si no la tengo, si la tengo pues uso ese valor obtenido, y luego tengo unos factores de ajuste para multiplicarlos por esa velocidad de corrosión que tengo y tener una velocidad de corrosión ajustada. Lo que les mencionaba de la parte de suelos. La parte de suelos, si bien la norma menciona unos parámetros, existen otras normas, por ejemplo esta norma DIN, donde hace una categorización de la corrosividad del suelo, ¿sí? Entre bajo, medio, alto, en función de una fisicoquímica, de qué tipo de ambiente tengo, qué material orgánico tengo, la composición química, no hablan nada de microbiológica, y de la composición del suelo. Si yo tengo un material arcilloso, pues es un material que es más con características de absorber agua, y entonces voy a tener una zona de mayor acumulación de agua. Entonces esta combinación de elementos me permite identificar unas categorizaciones de corrosión. Existe esta metodología, existe otra metodología, es un modelo alemán que también considera la parte físico-química, considera el nivel de humedad del suelo, el nivel del drenaje, y no considera la parte microbiológica. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho eso, incorporar tanto la parte que ya está acá, como la parte de nivel de agua, humedad, otros parámetros físico-químicos de relevancia, no solo para la parte físico-química, sino también para la parte microbiológica, como es el caso de los sulfatos, y también pues incorporar lo relacionado con la composición microbiológica. Nosotros tenemos un modelo de corrosividad de suelos basado en la fisicoquímica, la microbiológica y en la parte electroquímica, porque hemos hecho análisis de cuantificación de velocidad de corrosión por técnicas electroquímicas, que en conjunto nos permiten dar unos valores de unos índices de corrosividad que pueden ser equivalentes a estos modelos. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Pues la verdad que lo hacemos con el modelo nuestro, también lo comparamos con modelos de referencia para poder tener un comparativo. En todo caso, pues la corporación tiene una muy buena experiencia en análisis de suelos. Hemos monitoreado, acoplado a nuestros servicios de protección catódica, acoplado a nuestros servicios de inspección, valoraciones ICDA, ECDA, esas cuantificaciones de suelos, y pues tenemos una base de datos importante, y eso al final nos ha permitido identificar, desarrollar este tipo de metodologías.
Bueno, un aspecto clave que quise traer acá a colación es el tema de las mediciones electroquímicas. Nosotros tenemos equipos de desarrollo y un grupo de electroquímica que se encarga de hacer las diferentes valoraciones con estas técnicas, recordando que estas técnicas nos permiten cuantificar las velocidades de corrosión y a su vez también me permite hacer valoraciones de recubrimientos, como pueden ver imágenes de acá, donde a partir de técnicas de impedancia yo puedo determinar el estado del recubrimiento en función de su impedancia, en función de las curvas de impedancia que yo tenga, de las magnitudes de impedancia que yo tenga, puedo tener unos valores de referencia y cuantificar el estado y el nivel de protección que tenga el recubrimiento en el momento que lo haga. Lo hemos hecho en tuberías, pero también se ha hecho en tanques y nos permite en diferentes puntos hacer esta valoración y pues identificar el estado del recubrimiento. En la parte de suelos, principalmente para tuberías, y aunque también se hace en laboratorio, se hace la determinación de velocidad de corrosión sobre la muestra de suelo, manteniendo su humedad y su nivel de compactación, y se hace la determinación de velocidad de corrosión, que esto es un ejemplo para tuberías, no quiere decir que no se pueda hacer para tanques en el momento en que se haga un mantenimiento o haya que hacer una reparación en el fondo, poder ir y hacer esa cuantificación del suelo, tomar la muestra del suelo, y hacer la respectiva valoración de composición físico-química, microbiológica y a su vez de velocidades de corrosión por técnicas electroquímicas en laboratorio o in situ, y en combinación de la velocidad de corrosión, la composición físico-química y microbiológica, identificar qué ajustes requiere el sistema de protección catódica o inclusive cómo está el recubrimiento en el momento que se haga la inspección. Son metodologías, eso no lo van a ver ya en las normas, y son metodologías complementarias, producto de la experiencia de la CIC en diferentes valoraciones en otro tipo de infraestructura. La norma habla de la efectividad de la eficiencia. ¿A qué se refiere con efectividad? Que si yo tengo mi lámina o mi zona del tanque de interés inspeccionar, qué técnicas de inspección estoy aplicando, qué porcentaje de cobertura. Entonces se busca que sea una efectividad altamente efectiva, donde yo tengo un escaneo por lo menos en el fondo del tanque superior al 90% y que adicionalmente dejo un seguimiento ultrasonido para las indicaciones que encuentre. El nivel de efectividad en la norma pues va desde A a la E, donde es la menos efectiva, de hecho la llaman inefectiva, donde tengo una incertidumbre del 50% sobre los resultados, y lo que se busca es tratar de implementar técnicas de inspección con una cobertura mayor a esto. En la parte del producto para recubrimiento, pues acá hablan de inspección visual interna, valoración de profundidades de picadura y evaluación del recubrimiento en función de diferentes porcentajes, a donde hago porcentajes de área donde voy a hacer holidays, discontinuidades, mediciones de adherencia y espesores. Lo ideal es poder tener una inspección mucho más completa y este es el input que con menor incertidumbre voy a tener en los cálculos de probabilidad de falla. Eso es tomado de la norma. La norma también lo especifica para el cuerpo, para lo que tiene que ver con corrosión interna, la efectividad de la inspección, y cuál es el nivel de cobertura y qué técnicas usar. Eso lo trae para corrosión interna, para corrosión externa y a su vez lo trae para otros mecanismos, estrés, corrosión, cracking, la misma tabla equivalente para los diferentes mecanismos de daño. Acá siempre resaltan el porcentaje de cobertura y qué técnicas de inspección voy a usar. Entonces, ¿para qué me sirve ese nivel de inspección? Entonces, con el número de inspecciones y con la clasificación de inspección en conjunto con un factor que se llama ART, que es función, es un factor de daño que es función del tiempo de servicio, de la velocidad de corrosión y del espesor, pues yo determino ese factor, lo correlaciono con el número de inspecciones y su clasificación y determino el factor de daño. Y ese es el factor de daño con el cual multiplico con la frecuencia genérica y determino la respectiva probabilidad de falla. Este es un ejemplo para adelgazamiento. Como les digo, lo mismo es equivalente para los otros mecanismos de daño. Eso era lo relacionado con la frecuencia, con la probabilidad de falla.
Lo relacionado con la consecuencia, pues básicamente lo que yo quiero cuantificar es cuál va a ser el nivel de afectación y el impacto por esa afectación en el momento que suceda, si voy a tener afectación en el área del tanque, si voy a tener afectación solamente en el dique o externamente a la zona de la planta donde tengo, si tengo afectaciones a aguas superficiales, aguas subterráneas, y cuantifico estas consecuencias en función de seguridad, lesiones a las personas, temas de inflamabilidad, daño ambiental, emisión de vapores tóxicos o material tóxico y pérdidas de producción. La norma trae una serie de cálculos donde en función del tamaño del daño puedo cuantificar pues esos respectivos impactos que les mencioné que están en la parte inferior y poder identificar cuál es la zona de afectación en función de las consecuencias del fluido que esté manejando, y identificar en la planta cuál es el nivel de riesgo para cada uno de los tanques, como se muestra en esta parte donde se identifica un mapa en función del riesgo posible y su probabilidad de falla para unos tanques. Y finalmente entonces determino la probabilidad de falla, multiplico por la consecuencia, determino el riesgo. ¿Y para qué me sirve ese riesgo? Pues no es para nada diferente de poder definir un plan de inspección, un plan de acciones y mitigación que me permite identificar qué requiero inspeccionar, pues sería lo más crítico, cuándo, es decir, cuál es mi plan de inspección y cómo, cuáles son las técnicas de inspección que requiero para que en conjunto poder dar una minimización del riesgo, ya sea por la probabilidad de falla o minimización de las consecuencias. Bueno, hasta ahí era el tema de riesgos, probabilidad de falla, consecuencias. Acá podríamos quedarnos unas 2 sesiones más para toda la parte de lo que es valoración de riesgos. Hay otras metodologías, inclusive nosotros también usamos otro tipo de metodologías, de mapas de corrosividad, árboles de decisión, cuantificación por mecanismos de daño, pero digamos que este es el más usado en lo que tiene que ver con tanques. Como cualquier sistema de gestión de integridad, para el caso de tanques, pues lógicamente al poder priorizar los riesgos, pues voy a tener una gestión adecuada con su consecuente minimización de riesgos. Entre mejor sea la información que tenga y su calidad sea de alta calidad, pues voy a tener unos modelos más ajustados, porque son modelos de cálculo, y entre la información sea más confiable, pues de mejor calidad voy a tener estos modelos. Y también que tenga en cuenta la información de las inspecciones. Nosotros la verdad sí incluimos el tema de monitoreo como un factor relevante dentro de estos ajustes, porque conociendo la composición físico-química, microbiológica, electroquímica, nos da idea de esa corrosividad del sistema, ya tanto interno como externo, y a su vez nos da idea de un estimativo de velocidad de corrosión un poco complementaria a lo que por sí trae la norma. Entonces por eso acá incluimos ese ítem de monitoreo y le damos una relevancia importante. A veces uno me pregunta si vale la pena monitorear. Sí vale la pena monitorear porque estamos cuantificando cuáles son nuestros agentes, en qué magnitud están y cómo es la sinergia entre ellos y qué mecanismos se van a ver involucrados por la presencia de esos agentes que yo estoy monitoreando, y que si lo comparo contra técnicas de inspección y otras cosas, pues el costo al final respecto al beneficio pues no es significativo. También me permite entonces lograr una reducción de fallas, una reducción de paradas no programadas y tener un plan de mantenimiento mucho más ajustado y pues lógicamente tener toda una toma de decisiones oportunas, con una correspondiente gestión de recursos basado en priorización, que no es nada diferente a optimizar los programas de mantenimiento. Al igual que como les mencioné en otras charlas, pues lo que buscamos es que esta gestión de integridad sea un soporte en la rentabilidad operativa de nuestros campos, de nuestros activos. Bueno, eso era lo que teníamos para mostrarles. Vamos a hacer la revisión de las preguntas y vamos a contestar un par de preguntas. Entonces les voy a pedir el favor nos permitan un par de minutos mientras acá nos acondicionamos un momento para proceder con las respuestas de esta sesión. Bueno, entonces retomamos con la sesión de preguntas.
Bueno, Hernando Barba de Ecopetrol. La pregunta ¿es posible reemplazar la protección catódica de unos tanques por recubrimientos? Bueno, realmente es deseable que exista el sistema de protección catódica, entre otras cosas porque no hay forma de asegurar que en el fondo del tanque no se vaya a dar algún ingreso de agua, y con esa incertidumbre pues es mejor tener implementado el control. En el caso del recubrimiento, en el momento de la instalación o reparaciones, pues en el caso por ejemplo de soldaduras, el aporte de calor pues nos va a generar unas afectaciones en el recubrimiento, y si nos da esa generación de afectaciones en el recubrimiento, esos daños puntuales pueden ser peor en el caso de afectaciones externas en esas zonas puntuales. Entonces sí es ideal mantener la disposición del sistema de protección catódica. Había una pregunta relacionada también con protección catódica sobre el uso de suelos de alta resistividad. Es muy equivalente la respuesta. Puedo tener un suelo de alta resistividad. La resistividad de por sí depende del nivel de iones que tenga el suelo y a su vez del nivel de iones del contenido de humedad. Si no aseguramos que ese suelo no vaya a tener un ingreso de agua que puede darse, pues esa resistividad le va a cambiar al suelo por acumulación de contaminantes, acumulación de agua, y pues eso hace requerido tener un control, que para este caso es el sistema de protección catódica. Hay otra pregunta de Carlos Eduardo Lagos. Cuando tengo también en estas variables presencia de arenas, ¿cómo puedo cuantificar el tipo de corrosión? Bueno, en tanques cuando tengo presencia de sólidos en general y acumulación como tal, pues yo debo estar continuamente haciendo mediciones, ya sea por termografías, para poder cuantificar qué nivel de sólidos tengo, porque la presencia de sólidos me va a generar varias afectaciones. Por ejemplo, la presencia de sólidos y de agua en cierto estado estacionario es un ambiente propicio para esa acumulación de esos sólidos, y una acumulación de sólidos también implica posible formación de colonias bacterianas, y es más o menos se da el proceso que Daniela les presentó. Entonces sí es clave poder cuantificar la composición microbiológica, qué tipo de sólido o si es arena que se está depositando, y correlacionarlo con parámetros físico-químicos, parámetros microbiológicos, y pues identificar cuál es el mecanismo de daño más probable por la presencia de ese tipo de sólidos. Bueno, adicional, José Campos nos pregunta cuál es el límite máximo permisible de H2S y CO2 acuoso y cómo mitigarlo. Bueno, ese tema ya lo habíamos revisado con anterioridad. Es muy importante tener claro que para eso no hay un target que yo diga si estoy por encima o por debajo, estoy bien. Entonces es importante, uno, conocer el impacto, si ya lo detecté y ya sé la presencia y si es con tendencia, conocer cómo se están comportando mis cupones frente al mismo. Las métodos de mitigación pueden variar, eso depende también del presupuesto para mitigarlos, y si tú encuentras que de verdad hay impacto y está afectando la infraestructura o el sustrato metálico, existen, para el caso de H2S, desde secuestrantes de H2S, diatiazina, existen de varios tipos de químicos que pueden ayudar a contrarrestar. Obviamente hay que revisar efectos y cómo la cadena de paso del fluido y qué efectos puede tener en otras áreas, y pues también existen, desde el punto de vista de ingeniería, columnas o celdas depuradoras del gas, pues eso sí toca revisarlo al detalle dependiendo de la operación. ¿Qué hacemos nosotros y qué recomendamos hacer? Tú lo que puedes hacer es implementar o tener claro cuáles son tus targets, cómo se está comportando tu sistema. Para eso existen modelos donde yo lo que hago es integrar todas las variables, revisar todas las variables versus cómo se comportan en las probetas. Puedo hacer ensayos de técnicas de medición de velocidad de corrosión electroquímica, donde en una salmuera sintética o en salmueras propias del sistema
con la misma presencia de CO2, H2S, empiezo a jugar con esas concentraciones del gas en esa salmuera y empiezo a mirar en qué momento se aumentan o se elevan las velocidades de corrosión y puedo establecer esos targets en función pues, de esa reacción. Entonces sí hay que ser muy específico y centrarse en el sistema para poder determinar cuáles son mis límites de aceptación y en qué momento empiezo a encontrar impacto y cómo lo mitigo. Ok, acá tenemos otra pregunta. Sería bueno que se tocara el tema de corrosión interna en techos de los tanques, por ejemplo, cuando el sistema tiene altas concentraciones de H2S gaseoso, ¿qué morfología de daños esperarían, técnicas de monitoreo y alternativas de solución? Sí, es correcto. De por sí en la norma RBI lo enfocan a, como lo mostré, fondo, cuerpo. Sí hemos visto afectaciones en los techos internos. He tenido personalmente la oportunidad de hacer inspecciones tanto al metal base como al sistema de recubrimientos, donde en la parte superior, en el último anillo de tanques de tipo Fuco principalmente, y si está a alta temperatura, y hemos visto afectaciones del recubrimiento, de corrosión generalizada por presencia de diferentes contaminantes y también picaduras localizadas por afectaciones por presencia de CO2, H2S, entre otros. Sí es importante, y de hecho en las inspecciones se hacen esas inspecciones puntuales en diferentes zonas del tanque, y lo más importante es asegurar un sistema de recubrimientos que tenga un correcto desempeño. Ahí vamos a tener un factor adicional, que es el tema de gradientes de temperatura por la temperatura interna del tanque y la temperatura externa del medio ambiente. Entonces ahí podemos tener posibles acumulaciones que nos van a dar afectaciones a esa zona del techo del tanque. Entonces sí lo hemos hecho. Bueno, acá como la idea era mirar un poco la metodología de RBI, pero personalmente también la CIC lo ha hecho en esas valoraciones de tanques para lo que tiene que ver con el techo. Clave el tema del desempeño del recubrimiento. Esas técnicas electroquímicas también podemos implementarlas en ese tipo de estudios. Bueno, por temas de tiempo, que ya se alargó un poco el tema por la cantidad de información que queríamos transmitirle hoy, vamos a agotar el tema de las preguntas. Cualquier inquietud, en todo caso, ustedes tienen nuestros contactos y con mucho gusto vía mail, o si podemos generar un espacio posterior, de igual forma lo generamos y revisamos los temas de interés de ustedes. No me queda más nada que darles las gracias en esta participación de este seminario virtual. Invitarlos a nuestras próximas charlas. Por favor, estar muy pendientes de las redes, Facebook, de nuestro canal YouTube y LinkedIn, donde vamos a estar informando de las siguientes charlas y con las respectivas fechas y horas. Entonces, nuevamente muchas gracias y esperamos seguir contando con la asistencia de ustedes en futuros seminarios. Gracias.